Es algo muy especial estar en la casa del Señor, adorar su nombre y en medio de la alabanza sentir esa libertad espiritual especial, es decir, sentir su presencia. Fíjese que el Salmo 45 lo escribieron los hijos de Coré, parte de los hijos de Coré, porque cuando usted y yo leemos el capítulo 16 del libro de Números, a una parte de la descendencia de Coré se los tragó la tierra por rebeldes, pero parte de los hijos de Coré buscaron a Dios, y uno de ellos dijo que Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y eso es especial. Usted y yo conocemos a personas a quienes se los han tragado las drogas, a quienes se los ha tragado el alcohol, a quienes se los ha tragado la violencia o la maldad. Pero usted y yo hoy estamos en la casa del Señor, y podemos decir que Jesús, el Hijo de Dios, es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque regaló su vida en la cruz del Calvario. No siendo nada usted y yo, entregó su vida, derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Y fíjese que lo sepultaron, un sepulcro nuevo, por cierto. Le pusieron guardia porque él había dicho que el tercer día se iba a levantar, pero con guardia y con piedra y con sello y con todo. Jesús el tercer día de la semana se levantó muy de mañana, y el más hermoso de los hijos de los hombres está a la diestra de Dios Padre. Vamos a leer la porción bíblica que nos ocupa en esta ocasión para traer el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 5. Puede abrir su Biblia. Si usted usa su Biblia encuadernada, puede abrirla. Si usted usa su Biblia en iPad o en celular, puede prenderlo. Va a aparecer este texto ahí en la pantalla. Segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, el capítulo 1, el verso 5. Voy a permitirme leerlo y luego los voy a invitar para que lo lean conmigo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quiere leerlo conmigo en estos momentos? A la voz de tres. 1, 2, 3. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me presento delante de ti para que tú pongas la bendición de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me dé habilidad y me dé sabiduría y me dé la unción que necesito para exponer el mensaje de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entre las 13 cartas que está confirmado que Pablo escribiera, hay 2 que dirigió de forma personal al joven Timoteo, quien fue un ministro del Evangelio, un predicador del Evangelio, parte del equipo de trabajo de Pablo, porque en algún momento Pablo se encontró con él y vio la calidad de persona, vio la capacidad y la calidad como cristiano, vio la limpieza y la pureza de fe que él tenía, pero se dio cuenta quién era su familia y se dio cuenta que su familia fue una bendición y le ayudó a hacer lo que ahora era. Por supuesto, sobre todas las cosas, el trabajo y la obra de Dios a través de su Espíritu Santo y de la Santa Palabra, pero su mamá y su abuela desempeñaron un papel, un rol muy, muy especial en esta ocasión. De hecho, el texto habla de una fe sincera, de una fe limpia, de una fe real que lleva a la criatura a un contacto con su Creador. Es un legado, en otra palabra. De lo que está hablando es un legado que le dejó su abuela y que le dejó su mamá a Timoteo. Entre nosotros, en los usos y costumbres que tenemos en nuestro país, la religión tradicional, ellos hablan de que sus padres les heredaron una religión. Esto no es lo mismo, ¿eh? Esta es una fe sincera, esta es una fe limpia, esta es una fe que te conecta con Dios, que te acerca a Dios, que te hace que encuentres a Dios, que conozcas a Dios
y que a partir de que conoces a Dios y le entregas tu vida, empieces a caminar en la vida cristiana. Es un legado de fe. Me llama la atención lo que dice de una forma muy palpable: la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Le está escribiendo a Timoteo, así se llamaba. Fíjese que el nombre de Timoteo tiene dos significados. El primero es honor y el segundo nombre, o el segundo significado de Timoteo, es Dios. Entonces, usted me permite lo que está diciendo aquí en esta ocasión. Timoteo significa honra a Dios. Y esto es muy especial. Cuando hablamos de la fe, es un cúmulo de conocimientos fundamentados en las Sagradas Escrituras, en el libro sagrado, en la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Es un cúmulo de enseñanzas. Pero cuando hablamos de una fe limpia y sincera, también está relacionada con la práctica, con la praxis, que va en congruencia con lo que dice la palabra del Señor. Dice: lo que hay en ti no está fingido. Es una fe pura, es una fe limpia, y es el tema que estoy compartiendo: fe no fingida. Va a aparecer ahí en sus pantallas. Y es una fe limpia, es una fe pura, es una fe real. La mejor forma o el mejor lugar donde usted y yo tenemos que demostrar cuál es nuestra fe, no solamente en los conceptos que están aquí en mente, en la forma que la practicamos y la vivimos, es en el hogar, es en la casa, es en casa, es en familia. Es donde uno demuestra qué tan real, qué tan sincera, qué tan limpia es la fe que uno tiene delante del Señor, la fe que uno está viviendo para con Dios o en Dios. Es en la casa. Le quiero expresar que ahorita, y sobre todo con la presencia del Señor que hemos sentido tan especial, la bendición del cielo sobre nuestras vidas, aquí en el templo, aquí todos somos los más santos, somos muy santos, pero la fe debe dar resultados con el testimonio, con el ejemplo, con el fruto, con un cambio. Y la mejor forma de hacerlo es cuando estamos en casa. Así es de que la fe es un legado, la fe es una influencia, pero tiene que estar transmitida en conceptos, en principios, en valores, en verdades eternas que están desde el mismísimo cielo, plasmadas en las Sagradas Escrituras, pero también tiene que estar en una vida práctica, en un ejemplo que se da. Así es de que en esta ocasión Timoteo es escogido por Pablo para hablar de un tema toral, de un tema principal, como lo es la cuestión de la fe, trayendo a la memoria, le dice, la fe no fingida que está en tu abuela y que está en tu mamá. Quiero mencionarles que aunque los padres eran los responsables por la educación de sus hijos en la aristocracia judía y greco-romana, porque más o menos es de lo que estamos hablando. Concretamente estamos hablando aquí de la fe judía o de la doctrina judía o de la Torá, de la ley, que es la palabra del Señor. De eso estamos hablando, de esa fe no fingida. Hay una serie de conceptos diferentes. Hay quienes piensan que a los niños se les debe enseñar a leer cuando tienen 7 años. Otros piensan que se les puede enseñar a leer desde que tienen 3 años. Alguien más piensa, particularmente el pueblo judío, piensan que se les debe enseñar a leer desde que tienen los 5 años. A los judíos, los niños judíos, se les enseña a leer en la Torá, es decir, los 5 libros del Pentateuco, como es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí se les enseña a leer, pero más que a leer, también se les enseña a memorizar algunas declaraciones de la palabra del Señor, algunos versos, algunas frases de memoria, y se les enseña a repetirlas. Así es de que cuando hablamos de la fe limpia, de la fe sincera, de la fe pura, la fe que te lleva a una relación, a un contacto con el Creador, la fe que te lleva a una relación, a un contacto con Jesucristo, quien es el Salvador, produce algo especial en el cerebro, pero produce algo especial en el corazón, produce algo especial en el alma, produce un cambio. Te voy a decir una realidad: la fe limpia, la fe sincera, es la que te ayuda a tener un contacto profundo y especial con tu Creador.
es la que te ayuda a conocer a Jesucristo, que Él es el Señor y Él es el Salvador. La religión, pues solo te imparte conceptos religiosos, hasta ahí. La fe limpia, la fe sincera, hace un cambio en la persona y lo ayuda a que demuestre que ha creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Cristo que murió en la cruz del Calvario, y cuando entregó su vida fue para perdonar los pecados del hombre, pero para hacer un cambio en el hombre. Por eso Pablo en alguna parte escribió, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasadas son viejas, las cosas antiguas pasaron, todo es hecho nuevo, es convertido en una nueva criatura. Eso es lo que estamos hablando, de esa fe limpia, de esa fe especial. Te vuelvo a mencionar algo que es muy importante. En la fe del pueblo judío, quienes enseñaban la fe limpia, el legado de la fe a los hijos antes que llegara a la sinagoga, eran los papás. Y siempre se ha discutido dónde se adquieren los mejores valores, los mejores principios morales, los mejores valores espirituales, si en casa o en la educación secular o en la educación del templo. Quiero que vayas conmigo. Vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 6, que es algo muy especial, que es algo muy importante. Por eso, cuando Pablo se dirige en esta ocasión a Timoteo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual estoy bien seguro que estuvo en tu abuela Loida. Tu abuela fue clave, y en tu madre Eunice. Tu mamá fue clave en esta cuestión de la fe. Quiero que veas conmigo Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Fíjate lo que dice ahí. Oye, cambiémosla, escucha. Y luego pone al pueblo de Israel en la fe que fue educado Timoteo. Oye, Israel, pudiéramos decir: escucha, Chihuahua. Podemos ir más prácticamente: escucha, Monte de los Olivos. Si quieres, pon tu nombre ahí. Escucha, Pedro. Escucha, Tomás. Escucha, Mateo. Escucha, Luis. Ponle tu nombre ahí. Y luego fíjate lo que dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Y luego escucha lo que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Es la primera instrucción: amar al Señor. La fe limpia, la fe pura, la fe no fingida, la fe que trae cambios, es cuando tú y yo ponemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es cuando lo amamos. De hecho, el corazón de todos nosotros, hay un rincón que mientras Dios no está ahí, mientras Cristo no está ahí, no importa el estatus social, no importa la fama, no importa el poder que tenga el hombre, si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo en su corazón, tiene un vacío existencial y trata de llenarlo con fama, con poder, con dinero, otros con droga, con alcohol y con muchas cosas. Pero cuando Dios está ahí, entonces empezó la fe limpia, la fe sincera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero luego quiero que veas lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida. Ve lo que dice el siguiente versículo, el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. La Biblia debe estar en la mente y debe estar en el corazón. Estarán sobre tu corazón. Y ve lo que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La fe no fingida es la que está basada en los principios y en los valores de la palabra del Señor, y en el hogar es donde se debe enseñar. Si usted se fija, no le dice a Timoteo, lo más seguro es que estuvo algunas ocasiones en las sinagogas, pero no le dice lo que aprendiste en la sinagoga, trayendo a la memoria la fe limpia, la fe que te conectó con la realidad de la vida espiritual, con la vida de un cambio, con la vida de una transformación, la cual está en tu abuela y está en tu mamá, y aseguro que está en ti.
Una fe no fingida, una fe sincera. Te conectó con Dios. Quiero hablar de esa fe. Esa fe que puso un punto de referencia en tu vida, que trajo un cambio en tu mente, basada en la palabra, que trajo un cambio en tu corazón, que te hizo otra persona. Esa fe que en cuanto llegó a tus oídos y llegó a tu mente y luego la pusiste en tu corazón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa fe que pusiste en tu corazón, que te puso en contacto con el que está sentado en el trono, que te puso en contacto con Jesús, el que dio su vida para redimir tus pecados, para perdonar tus pecados, te puso en contacto con la vida eterna. Porque la fe no fingida es la fe limpia, y es la fe que te pone en contacto con la eternidad. Pero es mejor si tú y yo leemos este pasaje, 2 Timoteo capítulo 4, verso 7 y verso 8. He peleado la buena batalla. Esto está diciendo Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Está diciendo, he guardado tu palabra. En la casa, en la sinagoga, en las calles, he guardado tu palabra. La he puesto en mi corazón. Pero luego fíjese lo que dice: he guardado tu palabra. Verso 8. Por lo demás, me está asegurada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La fe no fingida nos puso en contacto con la eternidad. Porque cuando muramos, dejaremos el polvo aquí, pero nuestra alma y nuestro espíritu estarán por la eternidad con el Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor, adora al Señor en estos momentos. Sea bendecido nuestro Dios para siempre. Hay algo muy importante. No menciona al papá de Timoteo, menciona a la abuela, menciona a la mamá, Loida, Eunice, pero el papá no se da el nombre. ¿Qué pasó con el papá? ¿Qué pasa con algunos papás? Dios no tiene problema. Cuando algún papá no se entrega a Dios o no busca a Dios, dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar, pero si el hombre no ocupa su lugar y no se acerca a Dios, no le entrega su vida a Dios, Dios no tiene problema. Empieza a usar a la dama, empieza a bendecir a la dama, empieza a ser parte clave a la dama. ¿Dónde está el papá? Dice la Biblia que Timoteo era hijo de un padre griego. Todo el que no pertenecía a la descendencia de la raza judía eran gentiles. Era hijo de un hombre griego. Lo que quiere decir que el papá no simpatizaba con la fe, no había abrazado la fe, no creía en la fe. Por eso ni se da el nombre. Si me permite la expresión, cuando el hombre no se entrega a Dios, los varones de familia, el esposo de una esposa y padre de hijos, cuando ese hombre no se entrega a Dios, con todo respeto, no es la cabeza del hogar. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero que el esposo debe sujetarse a la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces, si no está buscando a Dios, no puede dejar un legado sobre principios y sobre los valores de la fe. No puede dejar un legado donde lleva y acerca a las personas a Cristo Jesús, donde se convierten a Cristo Jesús, porque tiene los principios de la esencia de la fe limpia, de la fe pura, de la verdadera y sana doctrina. Tiene esa gran verdad, pero si no los tiene, y si el hombre no se ha entregado a Dios, entonces no está bajo la autoridad de Dios y no está desarrollando el papel que le corresponde como cabeza del hogar. Y si me permite, si el papá de Timoteo aquí no se menciona, es que quiere decir que no tenía esa fe, es que quiere decir que no se había acercado a Dios, no tenía a Dios en su corazón. Y en cuestión del legado de la fe, el papá de Timoteo viene siendo un cero a la izquierda. Lo que voy a mencionar, lo voy a mencionar con el mejor de los respetos. En México, vea quién es más sensible a la fe, si los hombres o las mujeres. Deberían de ser los hombres. Yo no entiendo esa parte, y como que está asociado con ser gentil, y como que está asociado con parte de la cultura de muchos hombres. Vea quiénes son más sensibles a la fe, a la parte de la esencia del trato de Dios, de la bendición de Dios, del regalo de la salvación de parte de Dios. Entonces, esto es muy importante, bien especial.
toral, puntual, lo que tenemos aquí en estos momentos. Quiero hablarte de algo muy especial, dice Timoteo, de la fe no fingida que está en ti, pero que es el legado que te dejó tu abuela y que te dejó tu mamá. La mejor forma de enseñar cómo es nuestra fe es en la casa. Aquí en la iglesia todos somos unos santos, y más ahorita que hemos sentido la presencia del Señor. Pero en casa hay fricciones, hay diferencias, por cuestiones económicas, porque no alcanza, por cuestiones de carácter, por cuestiones de que uno busca a Dios bien, el otro no busca a Dios también. Hay fricciones, porque los hijos, cuando son niños, con una palabra fuerte o con un correctivo, los domamos, pero cuando crecen, hay fricciones, cuando alguno de los hijos no quiere buscar al Señor. Pero mira, te digo una cosa, si tu fe no es fingida, si tu fe es limpia y estás posesionado en la presencia del Señor, y si tus hijos no quieren buscar al Señor, una cosa te digo, las oraciones que tú has hecho por tus hijos, las oraciones que tú has hecho por tus nietos, están en la memoria y en el corazón de Dios, y Dios contesta y Dios responde en su tiempo, pero Dios contesta y Dios responde. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando el tema de la fe no fingida, una fe verdadera, una fe que te conecta con Dios, una fe fundada en los principios y en los valores eternos. Y esto es muy especial. ¿Cuántos papás tenemos esta tarde en este servicio? ¿Quién levanta las manos? Todos los que son papás, levanten su mano. Mire, qué buen grupo, bájenla. ¿Cuántos somos abuelos? Levante la mano todos los que somos abuelos. Mire, otro buen grupo. Ahora quiero pedir un favor, una dinámica diferente. Levante la mano todos los hijos. Levante la mano los hijos. Mire, qué buen grupo tenemos aquí. Hay una gran realidad. Si tus hijos ahorita no quieren de Dios, tienes que revisar los principios y los valores de tu fe, pero tienes que revisar la práctica de tu fe. Pero te llevo a esta realidad. El que hoy te está predicando, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, en una cuna cristiana. A los 12 años sentí que abrí mis ojos en otro universo, o en otro nivel, o en otro mundo. Entré a la pubertad, entré a la adolescencia, y me alejé del templo, dejé de ir al templo. Hasta los 15 años yo dejé de ir al templo. Pero Dios nunca dejó de tratar conmigo, nunca dejó de trabajar. Versículos de la palabra del Señor que había aprendido en el momento especial donde yo estaba en un lugar inapropiado, se me venían a la mente. Si estoy en un lugar donde se está practicando algo que no es espiritual, que es totalmente conforme a la corriente de este mundo, no es espiritual. No estoy en un templo donde está cantando, no estoy en un templo donde está orando, donde se siente bonito. Estoy allá afuera y venía la palabra del Señor a mi mente. Me ponía inquieto y me echaba a perder todo el mundo. 1972 hay una campaña en mi templo. Mis amigos dijeron, vamos a entrar. Resulta que el evangelista, el que estaba predicando, traía una guitarra acústica. Tocaba bonito y cantaba precioso. Se escuchaba hasta afuera. A mis amigos les gustaba la música como a mí me gustaba. Dijeron, vamos a entrar. Yo les dije, es que yo no puedo entrar ahí, yo no quiero entrar ahí. Ellos se metieron, y al rato que se metieron, entré yo, 25 de febrero de 1972. Ese día, Dios tocó mi vida. Si tus hijos están lejos del Señor, si están fríos, si no quieren servir al Señor, si tu fe no es fingida y está fundamentada en la palabra del Señor, Dios los va a traer, te los va a entregar y los va a traer a Cristo Jesús. Esa es una gran realidad. Si has dado ejemplo, los va a traer a Cristo Jesús. Si se descuidaron y se resfriaron, ¿sabes una cosa? Algo que no falla es que tú presentes a tus hijos por su nombre delante de la presencia del Señor. Las más grandes batallas de los que no quieren nada con Dios se ganan en oración. Tú pronuncias sus nombres, dile, quiero que lo levantes, quiero que lo alcances, quiero que lo salves. Hazlo, pero hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Dios es grande, Dios es bueno.
De hecho, hay muchos hijos de cristianos que llegan en alguna etapa de su vida que aborrecen venir al templo, que no quieren venir al templo. Pero ¿sabes una cosa? Dios no los deja en paz. Dios no los deja tranquilos. Y la paz va a volver a ellos en el momento que le pidan perdón a Dios y que empiecen a buscarlo. No los deja tranquilos. Era lo que me pasaba. ¿Sí sabes por qué no quería ir al templo? Pero yo no estaba en paz. Era lo que me sucedía. Andaba en algún lugar inapropiado y se venía la palabra de Dios a mi mente, versículos que había aprendido, y no estaba tranquilo. No quería ir al templo, pero no estaba tranquilo. Hay hijos de cristianos que hoy no quieren ir al templo. Ya te declararon, dijeron, no quiero ir ahí. Está muy aburrido, está muy cansado. Tú no te desesperes, que el que los va a traer a sus pies rendidos y los va a traer salvos está sentado en el trono y Jesucristo está a la diestra de él. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Él pagó el precio, pagó el sacrificio. Estoy tratando este tema de la fe no fingida. Uno de los primeros aspectos que tenemos ahí en la fe no fingida es la fe pistis, la fe que salva. Te voy a invitar para que vayamos y le demos lectura a un pasaje de las Escrituras. Romanos, capítulo 10, verso 17. Fe pistis, es la palabra griega pistis, pero significa la fe que salva. En latín se dice fe salvatore, fe que salva, fe que cambia. Romanos capítulo 10, el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la gran verdad. Se activa y se desarrolla la fe cuando se escucha la palabra de Dios predicada, o cuando alguien empieza a leer la palabra de Dios. Se activa la fe, empieza a nacer en la mente y en el corazón una necesidad de cambio. Empieza la persona a visualizar con mucha objetividad lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Empieza a sentir y empieza a razonar que eso no está bien delante del Señor. Si la persona no tiene el contacto con la fe, no empieza a leer la palabra y no empieza a oír la palabra, entonces él va a estar con una conciencia cauterizada. Pero cuando empieza a leer la palabra, el Espíritu Santo empieza a trabajar con la palabra, los que oyen y los que leen la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a Romanos? Leímos 10:17. ¿Por qué no vamos al verso 13 de Romanos capítulo 10? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo cambiará a Dios. Le regalará el perdón de los pecados y le regalará un cambio. Y Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Le regala un cambio. Todo el que invocare, invocar es pedir, invocar es acercarse, invocar es clamarle y decirle: no estoy contento como soy, necesito un cambio. Todo el que invocare, todo el que le pida a Dios un cambio, Dios hace un cambio y lo hace acá. Está comprobado científicamente que cuando el hombre le permite a Dios, al Creador, y que se active la parte espiritual del cerebro, hay cosas preciosas que suceden, pero suceden cosas preciosas en el corazón y en el alma. Y luego fíjese lo que dice la palabra del Señor. Una interrogante: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si alguien no cree, no puede invocar, no puede clamarle al Creador, no puede pedirle nada al Creador. La siguiente interrogante: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si predicamos el mensaje de la palabra del Señor, la gente va a venir a los pies de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar a nuestros familiares. Algunos te van a declarar la guerra, te van a decir que no quieren nada con esto. Has cumplido tu tarea. Lo que tienes que seguir es orando ya por ellos. Algunos que no conocemos, vecinos o desconocidos, tenemos la responsabilidad de predicarles. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo le van a pedir a Dios si no han oído de Él? Si no saben nada de Él, si no saben que ese Dios está sentado en el trono y que es su creador. Si les enseñaron que ellos vienen por un cambio de la evolución
y que son descendientes del chango. Mira, me gustaría decirte que me gustaría que Dios nos permitiera vivir 3,000, 4,000 años a ti y a mí, y cuando pasaron los 4,000 años comprobaríamos una cosa: el chango seguiría siendo chango, el perro seguiría siendo perro y el burro seguiría siendo burro, porque no venimos de ahí. ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden clamar? ¿Cómo le pueden invocar? ¿Cómo le pueden pedir que los cambie si no han oído que tenemos un Creador y que puso en nosotros su imagen y su semejanza? Esa parte espiritual. La imagen y la semejanza no está en la raza, ni está en el color, ni está en el estatus social. La imagen y la semejanza de Dios es ese deseo, ese anhelo. ¿Nunca te has preguntado por qué nuestros ancestros, los indios, adoraban el sol, adoraban el fuego, adoraban los astros? Porque no habían oído que el creador de los astros es el Dios todopoderoso que está sentado en el trono. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a clamar si no hay quien les predique? Debemos predicar la palabra del Señor. Cuando alguien escucha la palabra y le entra el mensaje de la palabra por los oídos, Dios hace la obra. Cuando alguien empieza a leer la palabra, Dios hace la obra especial. Quiero mencionar con el mejor de los respetos un testimonio que es vivo, que me tocó verlo. Cuando yo pedí a mi esposa, a Blasi, para casarnos, Dios puso en mi corazón regalarle una Biblia de estudio a mi suegro. Mi suegro fue un hombre muy inteligente, fue un hombre autodidacta, bueno para leer, tenía una capacidad de retención increíble, fue un autodidacta, y Dios puso en mi corazón regalarle un volumen de la Biblia, una Biblia de estudio. Y cuando se la iba a regalar, le enseñé la parte donde se la dediqué: que escudriñes la palabra. Y ya después le cité todo el versículo. Si escudriñas la palabra, vas a encontrar al autor de la palabra. Y al final de la Biblia le enseñé un plan que traía para leer la Biblia toda en un año, de forma cronometrada, pero aparte de forma en los tiempos que se fue escribiendo. Y mi suegro fue leyendo. Mi suegro no era cristiano. Mi suegra toda la vida fue una gran cristiana, se sabía porciones de las Sagradas Escrituras de memoria, pero mi suegro no era cristiano. Era muy servicial y sabía quiénes eran los hermanos. Si se encontraba a alguien evangelizando en la calle, se paraba y le decía: mi esposa es cristiana, vive en la Galeana número 70, vayan y salúdela. Porque eso decía el suegro, sabía cuál era la realidad. Cuando yo le regalé la Biblia a mi suegro, él tenía 3 problemas. Lo voy a decir con mucho respeto, bien atados a su vida. Creo que la suegra, la hermana Leovigilda, oró por mi suegro algún tiempo, y creo que mi suegra oró por mucho tiempo. Creo que sus hijos, que eran cristianos, oraron para que él se convirtiera. Pero a mí Dios puso en mi corazón regalarle un volumen de la Biblia. Le enseño al final, le dije: mire, aquí está un plan de estudio, cómo usted puede leer la Biblia en un año. Y empezó a leerla. Él tenía 3 problemas. No cristiano, era muy mujeriego. No cristiano, era muy tomador. Empleado de confianza en la mina, era el jefe del almacén. Cuando él salía siempre de 12 a 1, ahí en San Francisco se escuchaba el claxon de una corneta que tenían que pitaba. 12 salían. Él, en lugar de irse a comer a la casa, se iba a la cantina, pitaban, o cuando veía él su reloj, porque tenía una tomada muy controlada, se regresaba al trabajo. Empezó a leer la palabra, y el primer círculo que cerró fue con las mujeres, leyendo la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual estoy seguro que estuvo en tu abuela, en tu mamá, y ahora es en ti. Cerró ese círculo, siguió leyendo la palabra y cerró el círculo de la tomada, y seguía leyendo la palabra, y cuando leía lo que le correspondía, recostado en su cama y con su espalda recargada en el respaldo de la cama, después de que leía la Biblia, la ponía en el buró y se prendía un cigarrillo. Eso no lo podía dejar. Y mi suegra le empezó a ayudar a Dios y le dijo: chula cosa, usted lee la Biblia, ¿de qué le está sirviendo? Después de que lee la Biblia, prende un cigarro, hasta ofende más a Dios. Y empezó mi suegra a darle carrillón. Mi suegro era muy listo, muy tranquilo, pero muy sabio. Y un día le dice: mira,
no le ayudes a Dios porque le estás estorbando. O sea que lo provocaba, lo hacía enojar. Y además de adrede, se fumaba otro cigarro. Pero la palabra lo hizo libre de la mujer ajena, lo hizo libre del alcohol y finalmente lo hizo libre del tabaco. Jorge es tío de Blasi, y cuando se dio cuenta que había dejado de fumar, dijo: también dejó de fumar. También la palabra es viva y eficaz. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a creer si no han leído? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo le van a pedir? ¿Cómo se van a entregar? ¿Cómo se van a convertir si no han leído? Cuando se lee la palabra trae efecto. Cuando se escucha la palabra trae efecto, trae resultados especiales y maravillosos, muy puntuales y con gran verdad. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra tiene poder, da resultados, cambia los conceptos torcidos en la mente, cambia la postura espiritual torcida en el corazón de la persona, le ayuda a entender que lo que hace no le agrada a Dios, se siente mal delante de Dios hasta que Dios hace la obra especial. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, más para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 27. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Fe no fingida, fe real, fe sincera, fe con poder, fe que trae resultados. Es la bendita palabra del Señor, es la Biblia. ¿Quieren estar de pie? Quiero invitar al grupo de alabanza que venga en estos momentos a este lugar. Sus hijas son de Dios. Dios se las va a regresar convertidas. No se desesperen, no dejen de clamar al Señor. Los nombres de sus hijas están en el corazón del Señor y en la mente del Señor. Si sus hijos no están viniendo al templo y le dicen que no quieren nada con Dios, tú no te desesperes. ¿Sabes una cosa? Ellos no están a gusto allá afuera. Dios no los deja en paz. El Espíritu Santo no los deja en paz. Y más si estás clamando siempre por ellos. No los va a dejar en paz. Te los va a regresar. Los va a regresar a los caminos del Señor y los va a regresar convertidos. El que está sentado en el trono no se le ha acabado el poder. El que está a la diestra del que está sentado en el trono se llama Jesús. Y cuando Él resucitó dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él no falla. Tú clámale a Dios y el Espíritu Santo va a seguir a tus hijos, a tus hijas, a donde ellos vayan, a donde ellos se escondan. No los va a dejar en paz. Dios te los va a regresar. La fe no falla. Es una fe sincera, es una fe limpia, es una fe de poder, una fe que trae cambio. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Escuche esta alabanza preciosa.